Información de último momento tiene que ver con la causa en la cual Pablo Aliberti fue condenado en su momento a 4 años de prisión, hecho que ocurrió en febrero de 2013, cuando atropelló a un hombre que iba en bicicleta por Panamericana, llevó el cuerpo sin vida a lo largo de 17 kilómetros y en la estación de peaje de Panamericana, allí es donde le advierten, y el cuerpo estaba introducido en parte en el asiento del acompañante y el resto sobre el capó del vehículo. Causa judicial, llegó el juicio oral y público, condena de 4 años, pero ahora esa sentencia se apeló y le redujeron la pena a 3 años y 6 meses. Todavía nunca ha estado detenido cumpliendo una condena y la querella dice que va a apelar esta decisión de la Cámara de Casación Penal bonaerense e irá en recurso hacia la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Solo Urroz con este tema en vivo. Estamos con Alberto Domínguez, quien es el abogado de la familia Rodas. Y como bien los decías, le han bajado la pena de 4 años a 3 años y 6 meses. ¿Qué es lo que ha sucedido? No hay una condena firme todavía luego de 5 años de este hecho. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué nos podría contar? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que dice la familia por este caso? Mira, por lo que nosotros sabemos, la familia está muy, pero muy dolida. Estamos tratando de tomar contacto con Aldo y Corina porque ellos después del juicio se fueron muy mal, se radicaron en el norte del país, en Jujuy. La intención nuestra es por lo de pronto apelar. Si bien ya era algo que nosotros esperábamos en cuanto a las sorpresas que puede llegar a tener casación, incluso hasta yo una charla que tuve con Aldo, le dije que esperemos que no le baje más de 3 años. ¿Por qué? Porque no nos sorprendería que le bajaran a 3 años y que pueda estar en libertad condicional. Hoy por hoy 3 años y 6 meses significa que mínimamente 2 años y 4 meses va a tener que permanecer detenido. Ahora, si ustedes a mí me piden una opinión, la opinión mía va a ser de que seguramente cuando quede firme la condena en lo que se llama la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, van a tratar de buscar algún artilugio como para que le den algún arresto domiciliario, buscando las salvedades de que nunca obstaculizó el proceso, siempre compareció a derecho, tiene residencia fija, trabajo estable, y seguramente esto va a terminar 18 meses con Pablo García en su casa cómodamente, cumpliendo un arresto domiciliario, o 2 años y 4 meses si es que no le dan las salidas transitorias. Pero el fallo para nosotros de la casación es un poco hipócrita porque quieren trasladar lo que se llama la culpa compartida que se aplica en el derecho civil al derecho penal, porque reducen la condena diciendo de que la culpa la tendría también Rodas de que circuló por Panamericana. Esas son cosas que se debaten en derecho civil, no en derecho penal, eso lo sabe cualquier estudiante de derecho. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Doctor? Y era algo que más o menos lo estábamos previendo. Vamos a aclarar eso, la reducción de pena aparentemente es porque Rodas iba circulando en bicicleta por una autopista por la Panamericana, lo cual está prohibido. Ese fue el argumento que dieron allí los jueces. Es correcto, quieren agarrar y hacer lo que son los principios del derecho civil, que es la culpa compartida, que reduce las indemnizaciones, lo quieren trasladar al derecho penal. En derecho penal no hay culpa compartida. Acá la culpa la tuvo Aliberti, que agarró, se lo llevó puesto, lo trasladó durante 18 kilómetros, era un manojo de huesos y sangre adentro del auto. Alcoholizado, le echó la además. culpa a que decía de que ni siquiera durante todo el juicio dijo que estaba alcoholizado. Claro. Decía de que la baranda que tenía etílicamente era porque había comido bocaditos capcha. Yo pienso que si se comía 40, 50 camiones de bocaditos capcha puede ser de que le dé un poquito el alcoholímetro. También cuestionaron el alcoholímetro, el aparato que era una marca Dagger alemana, porque decía que era 1980, que no tenía cámara de combustión. Quisieron hacer pasar el alcoholímetro como si fuera un Fiat 600 del año 69 con los aros fundidos. ¿Qué posibilidades ve que la Suprema Corte bonaerense tome el caso y no lo rechace en límite, doctor? Y esas son posibilidades, o sea, la intención nuestra es apelarlo, pero también tengo que ver qué van a decir los familiares. Ellos perdieron contacto con nosotros porque se fueron desesperanzados, se fueron para el norte argentino, actualmente sé que están en Jujuy, y yo te soy sincero, no tengo ilusiones.
lo más probable es que se confirme la sentencia de 3 años, 6 meses, y el día de mañana van a hacer una presentación en el juzgado de ejecución para que García lo cumpla en arresto domiciliario, porque van a argumentar que se contaminaría a la persona si la mandan a una cárcel con presos comunes. Doctor. Seguramente nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Sí, Mauro, ¿cómo estás? Zeta, lo saluda bien. Repasemos algo que me están contando que me parece que también podría explicar por qué no se trató la detención siquiera en la Cámara de Casación. ¿Usted a quién representó? En esos momentos, cuando estábamos en el juicio oral, estábamos representando a Aldo y Corina Rodas. Porque ¿Quiénes Catalina son? Rodas Aldo y Corina, ¿quiénes son? Los hermanos de Reinaldo, que es el fallecido. Bien. Y había En otra esos querella momentos, que representaba a la viuda. una querella que representaba a la viuda, a Catalina Rodas. Catalina, que ni siquiera era viuda, era concubina. La concubina, Bien. Y Haga la un punto representaba ahí. en representación de su hijo Rodrigo. Hago un punto ahí. Usted en el juicio, ¿por qué calificación pidió pena? Nosotros pedimos 15 años por homicidio con dolo eventual y subsidiariamente que teníamos que atenernos a lo que pidió la Fiscalía. ¿Por qué? Bien. Porque nunca la Fiscalía... Si la Fiscalía pide 4 años, un tribunal no puede darte 5. Porque Está si no claro. se llama lo que Con se el dice tope. reformatio impeius. Pero escúcheme, para no entrar en un término tan jurídico, usted, cuando tuvo la oportunidad de presentarse en la Cámara de Casación, ¿usted apeló y pidió que se lo condene por dolo eventual o no llegó a apelar? No. Los que apelaron la condena fueron ellos. Nosotros en esos momentos no O sea, usted no apelamos la apeló. condena porque sabíamos que no íbamos a tener éxito, Mauro. Está bien, Ya pero sabíamos ¿para que qué va a era una apelar causa ahora si colocada no con su apeló cuando resultado. tuvo? Pero Alberto, ¿para qué va a apelar ahora si cuando tuvo que hacerlo y decirle a la Cámara de Casación, mire que lo quiero detenido, mire que quiero que se le dé 15 años de cárcel, no lo hizo? ¿Para qué va a apelar ahora? Porque nos asiste el derecho, Mauro. Pero no porque tendría la que haber idea era apelado que por lo antes, menos que le doctor. confirme. No, podés hacer uso de la opción siempre y cuando seas perjudicado. En este caso, estarían perjudicados ellos si tienen intención de apelarlo. Lo pueden hacer tranquilamente, si tienen la intención. Porque me dicen que en el fallo de la casación hacen esta salvedad. Dicen, yo no puedo juzgar, dice la casación, ni detenerlo porque no me lo pidió ninguna parte. No lo pidió la fiscal, no lo pidió la querella y no lo pidió la otra querella. O sea, nadie pidió detenerlo. Ahora todos cerraron la vestidura porque no está preso. La casación dice, nadie me pide detenerlo. Y por otro lado, la casación dice, nadie me pidió agravar la calificación legal. Yo me remito a resolver lo que me piden, que es si es correcta la sanción que le dieron por el delito de homicidio culposo. Y la casación dice, sí, es correcta, salvo que hay que bajarla 6 meses porque parte de la responsabilidad de lo que pasó la tuvo la víctima porque invadió a la Panamericana cuando está prohibido por la ley de tránsito. Pero ojo que la casación no se metió a discutir la detención ni tampoco subirle la pena porque nadie se lo requirió, ni la fiscal Sí, ni pero las la bajó. partes. La pudo bajar porque Sin tiene que nadie le pidiera que bajara. la defensa. La defensa La pidió. defensa pidió la absolución o que le bajen la pena. Bien. O sea que la casación solamente respondió a lo que le pidió la defensa técnica. El resto no presentó recurso. Digo, para explicar también un contexto. Correcto, es correcto, Mauro, pero quiero que entiendas algo. Nosotros sabíamos positivamente de que los recursos no iban a prosperar en cuanto a ni subir la condena ni la calificación legal. Lo teníamos clarísimo, pero más que claro. Y otra de las cuestiones es que la detención, por más que vos la pidas, siempre tienen derecho hasta llegar hasta la Suprema Corte cuando quede firme para la garantía de la doble instancia. Hoy por hoy ya sabíamos que por más que agarremos y presentemos papeles, no lo iban a detener porque es el uso y costumbre del aparato judicial, tanto sea en provincia, capital o las provincias de la Argentina. Doctor, había una versión allí, dice que en definitiva la querella lo que está buscando con todo esto va a buscar la prescripción de la causa. ¿Es posible eso? Y evitando de que... ¿Vos te referís de Rigoli? ¿Rigoli te referís a la parte civil o a la parte penal? No, a la parte penal, para que en definitiva no pueda ir a cumplir la condena efectiva. No se puede hoy por hoy aplicar la prescripción porque hoy por hoy estamos ante una sentencia. O sea que los métodos del artículo 67, que son la secuela de juicio, elevación a juicio oral, sentencia, hoy por hoy no caeríamos en lo que se llama secuela de juicio. Tienen que agarrar
y esperar el tiempo prudencial que la Corte se expida, pero nunca se va a poder caer en la prescripción penal cuando ya hay una sentencia. ¿Y con respecto a las causas civiles? Con respecto a las causas civiles hay un tema, lo estaba manejando otro estudio jurídico, que en ese momento nos sacó el caso, que si nosotros no hubiéramos intervenido, la viuda en esos momentos, con la representación letrada que tenía en el propio juicio penal, hubiera aceptado una reparación material de 360.000 pesos en 3 cuotas de 120.000, que estaba en el acta del artículo 338, y accedía a darle una probation a García. Si no hubiera sido por la intervención de la fiscal y por la intervención de la segunda querella, que hicieron todo lo posible, tanto sea la parte del imputado como la otra querella que representaba a la viuda, para que nosotros no participemos de la causa penal, hoy por hoy García ni siquiera hubiera tenido una condena. Hoy por hoy García hubiera estado libre con una probation limpiando baños de un hospital o un comedor infantil y hubiera pagado 360.000 pesos. O sea, solamente se llegó a juicio por la fiscal y por la querella que representó a los hermanos. Bien, doctor Domínguez, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Gracias, Olurros, también. No, quería preguntarle a Mauro si le parece justo el fallo. Más allá de justo, ¿no? Primero, a ver, me quería enfocar en esto porque era una discusión que era estéril. Sí. Tuvieron la oportunidad de apelar antes, y yo se lo dije a Domínguez en cámara porque lo conozco de muchos años, y no apelaron. O sea, la etapa para decir, queríamos que se lo condene a una pena mayor por un delito, en esta construcción doctrinaria que algunos aplican y otros no, que se lo omitió con dolo eventual, era antes. La fiscal no pidió la detención, la querella no pidió la detención, ni en el juicio, ni al momento de ir a la Cámara de Casación. Entonces todo el mundo dice, ¿por qué no lo mandan a detener? ¿Por qué nadie lo pidió? ¿El tribunal se expresó concretamente en el juicio oral y público sobre la detención? No, justamente, ¿te acordás diciendo, va a quedar en libertad hasta tanto que libre la sentencia? ¿Te acordás que fue la polémica que cuando leen el fallo quedó como una ambigüedad, que el tribunal tuvo que sacar un comunicado diciendo no me expido sobre la detención porque no está pedida en el juicio? Y nosotros decíamos de acá, el tribunal si quería lo dejaba en cana por su cuenta. Pero el tribunal responde en ese comunicado y es una discusión. El tribunal dice, si ninguna de las partes me pide que lo encane, yo no respondo encanándolo. Pero el que administra la justicia es un tribunal, estoy de no acuerdo, es pero los ni juicios, la querella ni la defensa, ¿no? Yo pienso igual que vos en ese punto, que tenía la alternativa de encanarlo, pero viste que en tribunales tiene cada uno su librito y te dice, si nadie de las partes me pide que lo detenga, se sobreentiende que hasta que no quede firme sigue en libertad porque estuvo siempre a derecho. Bien. Y nunca estuvo prófugo y llegó libre. Claro. Ahora, básicamente, digamos, estamos ante una situación en la cual la ley no te obliga a meter preso a gente que hace cosas bárbaras del estilo de andar borracho o de contramano o abandonar a la persona, etcétera, etcétera. La ley no es taxativa en ese tema. La ley sigue siendo para siempre, para todo podrá. Al juez podrá. Y siempre se discutió de alguna... Hay países donde esto es taxativo, ¿no? Sí. Donde esto es taxativo. Vos sí, como te dicen, matás a alguien manejando drogado o en contramano o lo que sea. Vas directamente preso. Vas preso, exactamente. Nosotros en este tema no tenemos una cosa categórica, se deja en manos del juez. Dice, la pena es de 1 a 5 años, porque es el homicidio culposo, ahora agravado de 3 a 6. De 3 a 6. ¿No es cierto? Agravado por temas viales de 3 a 6. Pero al ponértelo en 3, te dejan justo en el limbo de... Tiene que ser 3 años y un día para ir en cana. Acaba en cana con este fallo. Si la Corte bonaerense dice no es tratable para mí, dice no hacemos lugar al recurso, tiene que empezar a cumplir la condena. Va preso y la cumple completa hasta la condicional. Sí, completa. Hasta la condicional. O sea, porque no tiene un solo día preso. Él no estuvo un solo día detenido. Entonces, sí, lo que sucede es que tengo el recuerdo, pero te consulto porque sabes mucho más que yo. Una condena a 3 años de prisión efectiva se cumple en solo 8 meses. No, se le dan 3 años y 6 meses, digo. Pero al ser 3 años y 6 meses, se cumplen 2 años y medio. Tendría que cumplir 2 años y pico, que es las 2/3 partes de 3 años. Hasta que cumpla las 2/3 partes. Hasta que cumpla las 2/3 partes de la pena. Ahora, la discusión que plantea Tuni es, se está aplicando el dolo eventual cada vez más.
Este no es el caso. Acá la fiscal puso el tope, dijo, para mí es un homicidio culposo. En el juicio, la fiscal Inés Domingos dijo, es un hecho grave, pero no deja de ser un culposo. Le dio 4 años al tribunal. ¿Fue un juicio abreviado, Mauro, no. Fueron a debate, lo cubrimos en su momento. Sí, ¿te acordás que hubo lío? Había una interna feroz entre las partes, por eso le pregunté al abogado a quien defiende o a quien representa, están peleados los hermanos de Rodas con la mujer de Rodas, porque la acusan a ella de haber transado económicamente dinero. Ella quería los 360.000 pesos y una probation, era de acuerdo a lo que acaba de decir Domínguez. Bueno, esa es la interna histórica del caso. Lo que estoy planteando es que cada vez nos encontramos, y ahora voy a compartir después con ustedes más adelante, creo que lo hice con vos o con Claudio, un fallo de 15 años de prisión que se dieron la semana pasada a cumplir efectivos para un tipo que, yendo en su auto, invadiendo el carril contrario en Wilde, choca un coche y causa 2 muertes, un 1 de marzo de un grupo de militantes que iba a un acto del kirchnerismo. Le dieron 15 años de pena efectiva al autor de ese homicidio en tránsito en un dolo eventual, o sea que cada vez hay más casos de aplicación del dolo eventual. Pero después llega un poco más arriba a la baja. A la baja. Como pasó con Cabello. Exactamente. O sea, Cabello también lo condenaron 12 años, creo recordar, y después la Cámara de Casación, creo, si la memoria no me falla, dijo no, esto es un homicidio culposo, es decir, no intencional. Por lo tanto, le bajó, creo recordar, a 3 años o algo por el estilo. Claro. Me recuerdan que murió Catalina, la mujer de Rodas, murió hace poco, ¿no? O sea, hubo internas en su momento entre las partes, es cierto, donde discutían. Ahí le estoy diciendo a Pablo García Liberti si quiere salir al aire, me dice que no. Comento esto porque le pregunté si quería dar su opinión. Sigue estando condenado. La casación es clara. La casación dice, yo no te absuelvo. Sos culpable de un delito que se llama homicidio culposo agravado y te pongo una pena de 3 años y medio. ¿En qué le da en parte la razón la casación a la defensa? Al bajarle la pena, tomando como atenuante que la víctima cometió una infracción a la ley de tránsito circulando con bicicleta por la Panamericana, le da en parte la razón a la defensa que había planteado esto como un argumento. La defensa decía directamente que la culpa era del muerto. Eso era razonable de todas maneras. Pero cierta imprudencia. Un conductor atropellaba a un peatón que se cruzaba imprevisamente por la mitad de una cuadra en una ciudad. Sí. Lo atropellabas, antes la culpa era del conductor. Pero no penal, después, no penal. Después empezó a ser compartida. Sí, pero no penal. Me parece que no penal, Claudio. Era una pena en el terreno civil de las indemnizaciones. Es lo que decía Domínguez, quieren llevar el argumento o el fundamento de la justicia civil de siempre el que maneja desde el punto de vista civil es responsable. ¿No? Claro, lo que dice Domínguez es, se aplica eso de las culpas compartidas en lo civil. Acá la casación lo aplica en lo penal diciendo, pará, es cierto que la responsabilidad mayor y determinante en lo que pasó la tuvo Pablo García, porque fue quien, según este fallo de la casación, manejó alcoholizado, se lo cargó 18 kilómetros al muerto arriba del coche. 45 de alcohol en sangre. Bueno, en eso la casación no tiene dudas, pero también dice que, y es dividido el fallo en ese sentido, o sea, que hubo dos votos por darle 3 años y medio y bajarle la pena, y un voto el juez Natielo por confirmar los 4 años, y 2 votos que fueron mayoritarios de los jueces Coan y Maidana, bajando el monto de la pena en 6 meses con este argumento que es un atenuante que haya circulado en bicicleta por la Panamericana. No es que, le está diciendo, como plantea la defensa, la culpa del muerto. No, está diciendo la culpa o la responsabilidad de Pablo García, pero se le baja el monto de la pena en 6 meses por este incidente, que es que el muerto se había subido en bicicleta a la Panamericana, lo cual está prohibido y también es riesgoso. Claro. Este es el punto de discusión. Ahora, vuelvo a lo mismo. Se están aplicando penas por homicidio con dolo eventual. No es que no se aplica. Se pueden aplicar. Está en la idea de cada tribunal. Por lo tanto, sí se hubiesen tenido que apelar. Es que, claro, acá el propio vacío lo constituyó la propia querella, que no apeló. La querella no apeló, no pidió la detención, la fiscal tampoco, y después los escuchamos diciendo enojados en televisión cuando no presentaron los escritos, que donde van los papeles. Igual la responsabilidad es de la fiscalía, porque la querella, está atravesada por lo que ya sabemos, primero por los dolores, después por el choque que hay entre las familias. La responsabilidad de apelar, honestamente, debió ser de la Fiscalía. La pasada la Fiscalía se quedó conforme, si pidió 4 años, le dieron 4 años. ¿Qué argumentos dio la Fiscalía para decir es culposo? Y en su momento lo explicó la fiscal, habló con nosotros ese día, que no se configuraban los parámetros de un dolo eventual, es muy técnico, pero dijo, estamos en presencia de un culposo, sí, agravado y detenible, por eso le pide 4 años.
Porque esta es una de las cosas que la gente tiene que saber. No necesariamente tenés que ir a un dolo eventual para que alguien vaya preso por un homicidio en tránsito. Pues Si vos en un culposo le pedís 3 años y medio, Sí. puede terminar detenida la persona. 3 años un día también. El máximo Diana Barrios 5, ¿no? estuvo preso. ¿El máximo es 5? 6 ahora. 6 ahora. Con la nueva ley vial. La Diana Barrios estuvo detenido. Sí, es verdad. 4 años y medio le dieron, después se lo bajaron a 3 y 5 meses y estuvo preso por un homicidio culposo. Claro. Uno de los pocos que terminó en cana. Pero digo, los tribunales tienen la facultad para decir, como ahora la casación dice, yo confirmo esta pena, quiero que sea efectiva aunque le queda el recurso en la Corte bonaerense, pero si la Corte bonaerense dice, confirmo la sentencia o no es tratable, automáticamente se da por firme la sentencia y tiene que empezar a cumplir Pablo García su condena. De forma efectiva, dice la casación en el fallo de ayer. Más de 3 años y un día es adentro. No es que pueden, no es a ver qué onda, es adentro. Es uno de los casos típicos en que la Corte Suprema no va a meterse, ¿no? Yo creo que la Corte bonaerense va a decir, Sí, no es no. tratable. Ya está. Claro. ¿Por qué? Listo, ¿Por ya qué tuviste debería doble meterse? instancia. Claro, tuviste doble instancia, un tribunal oral, una cámara de El doble casación. conforme que se llama. Sí. Y hasta tuviste una baja de una cámara de casación que le dio en parte la razón a la defensa. Me parece que con esto empieza a termina. cerrarse la historia. Hay que ver cuándo se pide la Suprema Corte, ¿no? Y tendría que expedirse rápido, ¿no? Estas cosas tienen que ser con Sí, celeridad. para estas cosas que Sí, porque vos fijate solo que- consiste en mirarlas, ponele 2 años. ¿Eh? Con buena onda. Raúl, Con estaba buena por onda. decir que por un hecho de esto, con enorme cantidad de pruebas, con todos, han pasado 5 pero años todo y el eso tema ni lo no se ha tienen que definido leer. todavía. Claudio, en este caso no lo tienen que leer, tienen que decidir si esto tiene doble conforme o no tiene doble conforme. No, por eso te digo. Es decir, no tiene que leer los hechos mismos. Y ¿no? analizar No, la a prueba y la todo eso. Corte no le interesa la prueba de qué declaró No. cada testigo, le interesa ver si hay vicios en el veredicto. Exactamente, Nada más. es eso. Me dicen desde... No, como dijiste 2 años, yo digo, Y sí, no, y él dice que, No, que los más. que tardan. No. El señor Colman hoy vino con intereses claros de someterme, de amedrentarme. Yo vine tranquilo, zen. Pará. Quiero decir esto, porque tengo en paralelo, me escriben 300 personas en el WhatsApp. lo que te perdiste ayer después te Ahora me cuento lo amplié. que dijo el gringo. Colman, gringo. al gringo. No, no, Porque no. el gringo no habla, ¿viste? No. El gringo habla de la pelotita nada más. No, pero- Mira así. No tengo opinión No. formada, estoy Involucrate, escuchando de lo que maestro, en la saben. vida. No tengo opinión formada, De no puedo nada opinar tenés de opinión. todo. Que habla de ¿Qué ibas? pelota nada más. Volviendo Bueno, al tema que ibas a decir. Vuelvo. Me parece que la Corte, como dice Tuni, él dice 2 años, con buena onda dice 2 años. Yo creo que a veces cuando tienen ganas le extienden 3 años, pero no porque sea Pablo García, Sí. porque le entran 800 recursos como esto para tratar a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. En el momento que la Corte diga esto no es tratable, infiero yo que la defensa, el doctor Albor, que es buen abogado, va a presentar un recurso en la Corte Nacional o no puede ir en queja a la Corte Nacional. Y habrá que ver, porque la discusión, ¿saben cuál es? ¿Cuándo se decreta la firmeza de una sentencia? Está quien te dice, primera instancia, segunda instancia, firme. Y está quien te dice, la firmeza es en la Corte. En la Corte. ¿En qué Corte? ¿En la provincial o en la nacional? Claro. Bueno, también a favor de Liberty es que siempre estuvo a derecho. Entonces, como el tipo nunca se escapó, uno podrá decir el día del hecho no se detuvo, pero no es que después o lo detuvo en la barrera del peaje. Bueno, no Pero se detuvo. Manejó 17 kilómetros con un pero cadáver estuvo a en el derecho campo. cada vez que lo citaron. Sí, bueno, es lo que decía el abogado recién. Ah. Estuvo a derecho, tiene un domicilio acá donde puede ser ubicado, tiene un Fíjate que trabajo una de las querellas le pidió también pena por homicidio culposo. En esto que te digo, las 2 querellas estaban divididas. El abogado que hicimos recién le pidió 15 años y el otro compartió el criterio de la fiscal. El otro querellante que representaba a la viuda compartió el criterio de la fiscalía. Como dice Tuni, la fiscal puso un tope, que fueron los 4 años, y más de ahí es muy difícil que si nadie apela y plantea que es un dolo eventual, tuvo la oportunidad el abogado Domínguez, no lo hizo, la casación mira y dice, ¿qué vienen a tratar acá? Solamente planteo de la defensa, que es que lo absuelvan. ¿Qué dijo la casación? No, absolver no, él es culpable. Le bajamos la pena por el atenuante de que la víctima estaba circulando en bicicleta en un lugar prohibido. Bien. Suena fuerte el argumento de que... En se 2 va- años tenemos la decisión de la No, Corte. me parece que antes. Me parece que antes. ¿Qué quiere apostar? ¿Una limonada? Dele. Ay, qué asusté. floja la apuesta. No, está bien, Anda, está bien. anda